El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vino a la sinagoga de Nazaret, dice San Lucas, como era su costumbre. Es decir, que de la edad permitida en la tradición judía, Jesús llevaba muchísimos años viniendo a la sinagoga de Nazaret. Venía con sus padres, con la Virgen, con San José. Y de hecho sus contemporáneos estaban acostumbrados a verlo llegar a la sinagoga, sabían quién era. Sabían que era hijo de José y de la Virgen, sabían toda su procedencia humana, pero no conocían su identidad divina. Una identidad divina que iba permaneciendo oculta frente a la ceguera espiritual que había en cada corazón, y hoy lo encontramos precisamente testimoniado por San Lucas en el Evangelio. Una ceguera que impide ver la verdad, que impide reconocer la justicia, una ceguera que impide reconocer quién es Jesús,
porque para ellos simplemente es el hijo del carpintero. Es un hombre que ha vivido en Nazaret y es un hombre que, como de costumbre, ha venido cada 8 días a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Pero ahora él pide que se le entregue un rollo y, como un maestro, comienza a hablar de ese texto y a realizar lo que hacían precisamente los intérpretes de la Sagrada Escritura, como una especie de homilía que tiene que ser aterrizada en la realidad. Lee el pasaje del profeta Isaías en donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Cada que se interpretaba la palabra de Dios en la sinagoga, el que lo explicaba tenía el deber de aterrizar esa palabra en la realidad concreta del presente, hacerla comprender en ese momento y decirle a sus interlocutores a qué se refería. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él y comienza a darle aplicación a esta palabra en el presente. La Iglesia ha enseñado precisamente acerca de la homilía, que tiene que tener una aterrización concreta, que la palabra del Señor, que fue proclamada, escrita en un tiempo, en un contexto particular, también tiene que ser aterrizada hoy, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y es la misma ayer, hoy y siempre. No es una palabra para el pasado, o no es solamente una palabra para el futuro, sino que es una palabra en el presente. Y por eso todos los ojos estaban fijos en él. Y dice el Señor: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. ¿Por qué Cristo toma una actitud diferente a la acostumbrada durante tantos años en la sinagoga? Porque ahora ha sido ungido con el Espíritu Santo. Acaba de recibir el bautismo en el Jordán y Juan y algunos vieron cómo el Espíritu se derramaba sobre él. Ha sido ungido. El Papa Francisco, este año a los sacerdotes en la misa crismal, haciendo las veces de profeta, haciendo las veces de enviado de Dios, de vicario de Cristo, haciendo las veces de representante de Pedro, de el príncipe de los apóstoles, nos dijo a todos los sacerdotes este año que nosotros debíamos renovar esta unción que habíamos recibido, la unción sacerdotal que Cristo, con la que había sido ungido para proclamar el año de gracia. ¿Cuál año de gracia? Para proclamar la palabra del Señor que se cumple hoy, que el Evangelio es para los pobres. Y nos pone un ejemplo claro el Señor, 2 ejemplos claros de quiénes son esos pobres verdaderamente de la historia de la salvación. Primero, una viuda de Sarepta que era pagana, que no hacía parte del ambiente geográfico de Israel y que era considerada incluso por los paganos, por los judíos, como una persona inapropiada e inadecuada, desconvertida para escuchar la palabra de Dios. Y vino el profeta Elías a proclamar el mensaje del Señor, y en Israel no fue escuchado, fue despreciado, fue perseguido, fue maltratado. En Israel, la tierra de los hijos de Dios, donde Dios había hecho tantos signos y prodigios, donde conservaban tantas manifestaciones del amor de Dios, un pueblo que tenía en su memoria las grandes intervenciones de la omnipotencia divina, ahora desprecian la palabra del Señor porque viene a través de una persona a los cuales a ellos no les gusta su forma de ser, no les gusta su forma de predicar, no les gusta su forma de anunciar la palabra del Señor, y a Elías terminan persiguiéndolo.
y persiguiéndolo a muerte, como nos lo testimonia también el libro de los Reyes. Hubo un momento de tanta persecución al profeta que le toca salir huyendo, e incluso lo lleva a tanto sufrimiento la persecución que le dice al Señor que se lo lleve, que quiere morirse porque ha quedado solo. ¿Y quiénes lo están persiguiendo? Sus mismos hermanos. ¿Quiénes lo están persiguiendo? Los mismos jefes del pueblo, a quienes Dios ha escogido, reyes, sacerdotes, profetas. Esos son los que están persiguiendo al profeta Elías. Pero esta viuda de Sarepta escuchó de manera muy lejana el testimonio del profeta Isaías, y el Señor comenzó a actuar en esta pobre. Y había muchas viudas en Israel, pero esas muchas no acogieron la palabra del Señor, solo la viuda de Sarepta. Y por eso el Señor le dice a Elías: vete a las regiones de Sidón, que allí hay una mujer a la cual yo le he hablado, la cual ha escuchado mi palabra, y ella te va a acoger, porque tú eres un mensajero mío. Y solo una viuda de tantas que había en Israel, una, porque habían muchas necesitadas, porque habían muchas desamparadas, pero eran orgullosas, eran ricas porque ya tenían su propia verdad, ya tenían su propia concepción de Dios, ya tenían su propia concepción de fe, y solo a una de ellas fue enviado el profeta Elías. Muchas necesitadas, muchas pobres materialmente, porque la viuda era una mujer muy necesitada en el ámbito político, religioso y social, pero eran orgullosas. Esta semana nuestras hermanas en el retiro espiritual que tuvimos comunitario nos pusieron un mensaje del Papa Francisco y decía que lo que más nos incapacitaba para recibir la misericordia, el amor de Dios, la verdad de Dios, era un pecado que lo manteníamos muy camuflado y en el que se alimenta el demonio, y era el orgullo. Muchas viudas había en tiempos del profeta Elías en la tierra de Israel, pero no quisieron acoger la palabra del Señor. Y es en este contexto que Cristo está poniendo el ejemplo. ¿Por qué no haces los mismos milagros que has hecho en otros lugares aquí? Ellos lo entendieron muy bien, porque no tienen abierto el corazón, porque son pobres ricos. Son pobres que tienen mucho, son pobres que saben mucho, son pobres llenos de orgullo, son pobres llenos de soberbia. Y en esos pobres llenos de orgullo no hay cabida para la gracia del Señor. Decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que cuando el Espíritu Santo era arrojado de la mente de los orgullosos, se iba al corazón de los sencillos y de los humildes. Por eso el Señor le advierte a Nicodemo, siendo grande, siendo sabio de Israel, siendo magistrado, siendo conocedor de la ley, siendo un gran conocedor teológico, porque eso era Nicodemo. Los magistrados eran lo mejor que había preparados teológicamente en cuanto a la fe del pueblo, en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Y le dice Nicodemo: yo te lo aseguro, en verdad te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo se sorprende y dice: ¿cómo no, ya siendo viejo, puede nacer de nuevo? Nicodemo, tienes que renunciar a todo lo que crees saber. Tienes que vaciarte de tu riqueza. En nuestras constituciones para vivir nuestra consagración, en el capítulo 2, y esto es para todos los cristianos, dice que para vivir el proyecto de Dios amor para con nosotros, lo primero que tenemos que hacer es vaciar el corazón. Vaciarlo. En eso consiste el proceso de la vida cristiana. Por eso los santos místicos, y es un patrimonio espiritual que conserva la Iglesia, nos enseñan que en las edades de la vida espiritual, para poder llegar a la unión con el Señor,
primero hay que pasar por una etapa de purgación, y es purgativa y dolorosa porque implica vaciamiento de sí mismo, para poder llegar a la pobreza, a esta pobreza para los cuales el anuncio del Evangelio resulta algo ilusionador, resulta algo que produce gozo, resulta algo que produce consuelo, que produce alegría, pero sin vaciarnos de aquel pecado que habla el Papa Francisco, que se mantiene tan oculto en el corazón, del orgullo, de esa riqueza de la soberbia, de esa riqueza de nuestro propio criterio. Tenemos que vivir un proceso de conversión, someternos a un proceso de purificación, y como le dice el Señor a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Para ellos es precisamente esta buena nueva. Yo ayer me quedé impactado, todos los días, cada día veo cosas más impactantes. Ese confesionario quedó el piso marcado por las lágrimas de muchos penitentes que se confesaron ayer. No uno, varios. Después de misa me senté y llegaron a llorar allí al confesionario. Pobres del Señor, pobres que recibieron el consuelo de la buena nueva, porque no se fueron a recibir un abrazo, un afecto por ahí de alguien que les dice que iban muy bien, sino que prefirieron salir corriendo a los brazos del Padre para que Cristo fuera el que los consolara, y salían llenos de alegría, porque se encontraron con la misericordia del Señor. La viuda de Sarepta le creyó a la palabra del Señor y se dejó marcar por ella, y cuando va el profeta Elías, lo estaba esperando porque Dios ya le había dicho a quién había que recibir. Y ella sabía que eso traía consecuencias porque este hombre era perseguido. Y si ella lo acoge, van a venir problemas, consecuencias, efectos negativos para ella. Pero no le importa porque es un enviado del Señor. Por eso dice el Señor que hay un premio para aquellos que acojan a un profeta por ser profeta, porque esos terminan siendo despreciados. Y entonces me aplicarán aquel dicho: médico, cúrate a ti mismo. Les aseguro que en tiempos del profeta Elías había muchas viudas, pero eran ricas, como son de ricos ustedes, y por eso el Señor allí no hizo mayores cosas. En un corazón que se siente rico, que conoce tanto, que tiene la capacidad de juzgar, de condenar, de matar dentro, Dios no puede hacer nada. En un corazón que se reconoce no por diplomacia externa, sino que se reconoce verdaderamente un necesitado de Dios, necesitado de su misericordia, y la busca constantemente, no en los hombres, sino en Cristo. En ese corazón Dios puede hacer mucho. El pecado del orgullo nos hace ciegos, muy ciegos. Había también muchos leprosos en Israel, la tierra escogida de Dios, los hijos escogidos de Dios, los predilectos de Yahvé, en donde Dios había realizado grandes prodigios, grandes manifestaciones. Israel, había muchos leprosos en tiempos del profeta Eliseo, otro profeta perseguido, poco querido en su tierra, pero este era un sirio de tierras lejanas, no pertenecía a Israel y estaba enfermo de lepra, y escuchó la palabra del Señor a través de una esclava, no de un gran teólogo, no de un gran magíster, licenciado, doctorado, no, fue una esclava que habían tomado presa en una incursión que habían hecho los sirios en tierra de Israel, y era la sirvienta, la esclava de la esposa de un general sirio, muy importante. Y este hombre
que tenía tanto conocimiento, este hombre que tenía tanto poder, este hombre que tenía tantos auxilios científicos de la época para curarse, escuchó la voz del Señor a través de una humilde esclava, que le dijo: mi Señor, en mi tierra hay un profeta que ha sido despreciado, perseguido por venir a anunciar la palabra del Señor a quienes no lo han cogido, porque había muchos leprosos en Israel, pero solo a uno de ellos fue enviado, porque menos mal, como el Señor se lo dice a Samuel, Él no mira las apariencias, mira el corazón, y Dios sí que sabe qué hay en el interior de cada uno, y eso no se lo podemos esconder. Así aparentemos otra cosa externamente. Mira el interior de cada corazón y sabe cuál es la intención y qué hay en el interior de cada corazón. Solo Naamán escuchó la palabra del Señor, que era una palabra muy dura de los profetas. Sí, porque no vinieron a felicitar las acciones y la conducta de un pueblo que se había pervertido. Vinieron a destaparlas. Vinieron a destapar la olla. Cuando Santa Teresa de Jesús fue perseguida por la Inquisición, el tribunal de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en esos momentos que se llamaba el Santo Oficio de la Iglesia, le dice a los jueces de la misma iglesia: escriban bien claro, porque cuando la olla se destapa, deja de borbollar tanto y de hacer tanto daño. Y voy a decirles todo con puntos y señales. ¿Por qué fue perseguida Santa Teresa de Jesús? Fue perseguida dentro de la misma iglesia, fue perseguida dentro de su misma comunidad, pero la olla había que destaparla. Y voy a destapar la olla porque a eso me ha enviado Dios. No crean que para Santa Teresa fue un camino de rosas. Bueno, fue de rosas, pero con espinas. Las rosas del cielo, las espinas humanas. Pero allí alcanzó ella el nivel más alto, de los niveles más altos de perfección en la vida espiritual. Vivir para el Señor, vivir la obediencia a su palabra, implica desconectarnos de todos los estímulos humanos, como lo está diciendo el Salmo hoy. Porque cuando uno quiere vivir una vida cristiana, aplaudida por lo humano, por los falsos dioses, se pierde. Pero cuando nuestra vida depende del Señor, como aquella viuda pobre y como aquellos pobres de Yahvé, que exaltaban los profetas, que esperaban todo de Dios, como esta viuda de Sarepta, que hasta el alimento no le importó entregar lo poco que tenía a Elías, porque era un hombre de Dios, así se quedara ella sin con qué comer, porque sabía que Dios no la iba a defraudar. Cuando hay muchos cristianos que somos peritos, audaces, en sostenernos materialmente, y nos importa más lo material que la promesa de maná y de alimento sobrenatural que nos hace el Señor. Cuando hoy hay muchos, todos estamos enfermos, todos, pero la diferencia es la actitud que tomamos muchos cristianos frente a nuestra enfermedad. Hoy en la iglesia todos estamos enfermos, pero todos buscamos médicos diferentes. A algunos les gustan los médicos que son los consuelos humanos y los favores humanos, las justificaciones humanas. Hay pocos que buscan la medicina en Dios, solo en Dios. Y Naamán el sirio enfermo le creyó a esta esclava que le dijo que allí en Israel había un profeta que tenía la medicina. Y es que la medicina que ofrecían los profetas, tanto Elías como Eliseo,
era una medicina confrontadora, porque era una medicina que denunciaba la corrupción, denunciaba el pecado, denunciaba la enfermedad, como un buen médico que cuando pide unos exámenes a quien está enfermo y ven los exámenes, radiografías o cualquier tipo de enfermedad, de exámenes, y ve algo allí alterado y puede ver que allá hay un cáncer, va y le dice a la persona que lo que tiene es un cáncer. Pero a nosotros los cristianos no nos gusta que nos digan que el problema que tenemos y que nos impide experimentar la grandeza del amor de Dios es la lacra del pecado. Eso no, dígame que soy santo, doctor. Dígame que yo soy lo mejor que puede existir en la iglesia. Dígame que yo soy el modelo de santidad. Dígame que yo soy el más sano. Y lamentablemente, ese tipo de diagnósticos hacen que nos perdamos, porque el Señor no vino a curar lo que estaba aliviado, sino a lo que estaba enfermo. Muchos leprosos en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno se reconocía como leproso. ¿Saben cómo se presentaban? Como los más sanos. Y para esos no viene el médico divino, porque esos no necesitan atención. La Eucaristía es para enfermos, para los que estamos más enfermos, para los que estamos más necesitados. La presencia de Jesús en el sagrario es para los más enfermos. Yo conozco personas que van horas y horas al sagrario, a pesar de que les dicen, ¿de qué les sirve orar? Al menos están buscando al Señor. Al menos están buscando a alguien que sí sabe sanar. Pero algunos católicos atacan eso. Algunos atacan, pues ¿por qué va? Porque está enfermo. ¿Para qué va al sagrario si usted es un pecador? Pues esa es la lógica. Y si no, ¿para qué va uno? O hay gente que va al sagrario para decirle como el fariseo, Señor, aquí estoy. Hago ayunos, limosnas. Claro, existe gente así en la iglesia, ¿sí? ¿Para qué va tanto a misa? ¿Para qué va tanto a misa si vea lo pecador que es? Lo pecadora que... Ay, claro, porque ahí está la medicina. ¿Quién dijo que uno va a misa porque es un santo? Porque es inmaculado. Uno viene a misa porque es un necesitado. A mí me encanta siempre venir a la Eucaristía, siempre, y trato de hacerlo, y el Señor lo sabe, como el más miserable y el más necesitado, y es que lo soy. Es una felicidad, un consuelo inmenso. Menos mal no tengo que ir a otros médicos, porque esos me manipulan, me pueden explotar y se pueden aprovechar de mí, ¿sí? Y yo sé que la enfermedad que yo tengo solamente la puede curar el Señor, nadie más. Y vengo porque tengo la esperanza de que Él me va a curar, ¿sí? Y es una esperanza que siempre me la alimenta. ¿Para qué ir tanto al sagrario? ¿Para qué tanto a la Eucaristía? Pues porque estamos enfermos. Y si no, ¿para qué viene uno? ¿No? El Señor no vino por los que estaban aliviados, ¿sí? El que viene a misa para que le hagan culto, o el que va al sagrario para que le hagan culto, ese ya recibe su paga aquí en la tierra. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Solo a uno fue enviado, el profeta Naamán, y era un sirio. Ese, que quizás vieron muchos israelitas y dijeron, ese es un pagano, ese es lo peor que puede haber. Además, es de regiones que nos han venido y nos han hecho daño a nosotros, ¿sí? Ese. Me decía alguien, padre, vea, a veces uno se encuentra personas así, esa persona que usted va a atender, y yo digo mejor, porque esos son los que le encantan al Señor. Esos son los pecados gordos por los que viene el Señor.
pescados gordos, perdón. Pescados gordos por los que viene el Señor. Yo lo veo en el confesionario. Yo veo cómo esas almas caen de rodillas postradas ante la misericordia del Señor porque les parece imposible encontrarse con una medicina tan grande y tan estupenda. Pero hay otros que dicen, no, ¿para qué estarse confesando uno tanto? Eso tampoco es así, ¿sí? Y la iglesia, ¿saben qué nos dice del sacramento de la penitencia? Que es un sacramento para enfermos. Es un sacramento para enfermos. La crisis del sacramento de la confesión hoy es la falta de conciencia de nuestra miseria y nuestro pecado. A muchos leprosos, habían muchos leprosos en tiempo de Israel, pero solo a uno de ellos fue enviado el profeta Eliseo, al que le creyó a aquella esclava, ¿sí? No a la mejor moralista, a la mejor teóloga, doctorada, magíster, no fue a esa, ¿sí? No fue a la que recibía grandes cosas, ¿sí? Una esclava sencilla, y le dijo a su amo, y él de una se fue a pedir cartas a su señor el rey, y el rey también creyó. Increíble, pero el rey también creyó, y le dijo, yo te voy a mandar con recomendación, y era un rey pagano, pero el rey de Israel no creía. Decía que Eliseo estaba equivocado, ¿sí? Pero el general sirio creyó en la gracia de Dios que venía a través del profeta Eliseo y se fue para allá. Y para acabar de ajustar viene Eliseo y no sale en persona. Venía recomendado por un rey, ¿sí? Por un rey, por un presidente de los más importantes, de los que rodeaban a Israel. Y era un general con escoltas y todo, ¿sí? Y Eliseo no salió. Mandó a su criado. Dios le puso en prueba esa fe a Naamán. Porque es que el orgullo hay que matarlo. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Como me dice mi director espiritual, mijito, hay que darle duro, póngalo en abstinencia, hay que matarlo a como dé lugar. Estos días me cogía la mano y me decía, mira mijito, la carne es débil, mira esta carne débil, un hombre de 90 años. Pero el espíritu está pronto, hay que alimentar el espíritu. El orgullo no se puede alimentar porque nos mata. Nos mata para la vida eterna, que es lo peor. Para la vida eterna. Y no salió Eliseo porque era un buen emisario de Dios. Uno no puede estar complaciendo los caprichos humanos. Y eso Eliseo lo entendía. Así lo degollaron. Y mandó al criado y le dijo que fuera y se bañara 7 veces en el Jordán. Yo tuve una experiencia cuando fui al Jordán, ¿sí? Quise encontrarme un río muy espectacular allá, sucio, moscas, muchas moscas, ¿sí? Y comprendí aquello que decía Naamán, ¿sí? Pues en mi tierra, allá en Antioquia, hay ríos muy cristalinos, ¿sí? Muchos, ¿sí? Y allá lo mandó a bañarse Eliseo, ¿sí? Tanto que él utiliza esa expresión, me manda a bañar un río. Cuando hay mejores ríos en mi tierra, el Líbano, todas esas zonas de Siria tienen ríos cristalinos. Y me manda esto. Y viene la criada otra vez. La esclava, la sencilla, la que... Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho.
Naamán es humilde, dice, uy, qué orgullo, yo soy un orgulloso, definitivamente. Es que lo que me están pidiendo es volver a Cristo, a la Eucaristía, sencillo. La fuente, el río, ¿sí? Volver a su palabra. Cada palabra que sale de la boca del Señor transforma. Convertirme a eso. Padre, yo no necesito conversión, no es que yo rezo y hago tantas oraciones, novenas, hago muchísimas cosas. Hasta eso nos tenemos que convertir. Porque cuando esas devociones nos alejan de la Eucaristía, del sagrario, de la fuente, la Eucaristía es fuente, ya vamos paganizándonos. Eso es pura desconversión. Antes del Concilio Vaticano II estaba pasando eso con los católicos. Y la iglesia prendió la alarma y dijo, esto no puede ser posible. La gente ya no viene a misa, sino que viene a hacer novenas. No está participando en la Eucaristía, hay que prender la alarma. ¿Qué está pasando? Y la gente se estaba llenando de devociones y muy bien la atención de los padres de la iglesia en esos momentos, que dijo es que la Eucaristía es la fuente, no podemos permitir que el pueblo católico se distancie espiritualmente de la Eucaristía. Iban de presencia así, de cuerpo, pero como la iglesia sabe que ir de cuerpo la Eucaristía no sirve. Hay que buscar que participen espiritualmente. Y viene la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Eso fue tarea del Espíritu Santo. Y eso, digamos que llegó como un torrente que tiró, un vendaval que tiró a unos para un lado y a otros para otro. Y hubo unos que se quedaron ahí, que eran los verdaderos. Dijo el Espíritu Santo, voy a pasar soplando y fuerte. Y cuando pasa el Espíritu soplando, mi director espiritual siempre me dice, mijito, eso es como un árbol, ¿sí? Concilio Vaticano II fue como un árbol, que llegaron y lo sacudieron, lleno de hojas, pero repleto, había hojas de todo tipo, y lo sacudieron, y me pregunta él, ¿y qué cae, mijito, de un árbol cuando lo sacuden fuerte? Lo que no sirve. ¿Y qué se queda? Lo que sirve. Y literal, para Pablo esto fue muy duro. Sotanas colgadas, hábitos colgados, ¿sí? Laicos decepcionados, pero otros se quedaron ahí porque entendieron que era el paso del Espíritu. El Espíritu Santo viene a sacudir, su paso primero es purificador. A Elías mismo le pasó, sube a la montaña que voy a pasar, le dice el Señor. Un huracán, sí. Un vendaval, fuego. Esos procesos en la vida espiritual. Naamán el sirio le dicen, ve a bañarte, lo prueban. Y le dice la esclava, amo, si te hubiera pedido algo difícil. Y él dice, qué orgullo, sí, es verdad. Voy a ir a bañarme allá. 7 veces se bañó y su carne quedó limpia como la de un bebé. Y se fue feliz. Pobres, los que se sienten verdaderamente cautivos, los que se sienten pecadores. A mí hay gente que me dice, padre, es que yo cuando escucho sus homilías me siento muy pecador. Yo, qué bueno, maravilloso, porque estás a un hilo de ver la gloria de Dios. A un hilo de ver la gloria de Dios. Peor fuera que te sintieras el mejor de todos. Ahí sí estamos mal, ¿sí? En un momento de la historia como el que estamos viviendo, el que está viviendo nuestra iglesia católica, que uno se siente inmaculado, eso es raro, ¿sí? Porque así habían muchas viudas en tiempos del profeta Eliseo, y no les llegó la buena nueva del Señor. Habían muchos leprosos en Israel, pero se creían sanos. Por eso no les gustó el mensaje. Y cuando Cristo les dijo eso, les estaba diciendo, y aquí hay muchos así o peores, pero no aceptan, y les dio rabia, lo iban a tirar por el despeñadero. Al principio felices, se admiraron y tenían los ojos fijos en él, y uy, ¿a este dónde le sale todo eso?
Pero cuando les dijo las verdades y les dijo que no estaban bien y que había que convertirse, nosotros no necesitamos convertir de nada. Aquí lo dice la palabra de Dios. Al oír esto, todos los que estaban, dice, todos los que estaban en la sinagoga, no crean que fueron 2 o 3, todos los que estaban en esa se llenaron de ira. Hay gente que la palabra de Dios, la verdad de Dios, le da rabia. Sí. Cuando nos dicen que somos pecadores, una vez un padre, yo lo conté alguna vez, pero vuelvo y lo repito, acaba de salir de unos ejercicios espirituales, él los había predicado, y a él le había tocado ser testigo de que había recibido unas gracias muy especiales, ¿sí? Y entonces yo, ya para despedirme del padre, le dije, padre, rece por mí. Yo no me he dado cuenta de lo que había escondido en el fondo de mi corazón, me di cuenta con la respuesta que el padre me dio. Y el padre me miró a las risas y me dijo, todos los días rezo por los pobres pecadores. ¡Ay! Por allá se me subió algo maluco, ¿sí? Muy maluco. Y por dentro, por allá, pero el padre, ¿por qué me dice eso? Yo ahorita estoy pues, caminando en una gracia muy alta. Yo, por dentro, yo esto no lo dije. Yo, ay, gracias, padre. Yo le dije, por ver, gracias, padre, sí. Gracias. Y me vine caminando y venía por dentro como con esa ira así como, porque ese padre me insultó, así como que, pues, cuando ya venía llegando acá y miré hacia acá al lado del oratorio, yo sentí una gracia, comenzó a darme paz, yo dije, es verdad, yo soy lo más pecador que puede existir, gracias a Dios el Padre reza todos los días y me promete su oración. Y me vine aquí al Santísimo y comencé a sentir una felicidad y una paz. Le dije, Señor, sí, soy lo más necesitado, un pobre pecador que necesita. Miren, en la Eucaristía, yo como sacerdote, debo hacer varias oraciones de purificación. Todos los días, cada que voy a subir al altar, antes de subir al altar. Aquí nosotros todos los días tenemos la lección divina 1 hora antes de estar en el banquete de la Eucaristía para que nos purifique. Y luego en la misma Eucaristía venimos diciéndole al Señor que nos purifique. Y hay católicos que se sienten, vienen y dicen delante de todo el mundo, dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que soy un pecador. Y después no nos gusta que nos digan que sí somos pecadores, ¿sí? Es que es muy bueno vivir una vida cristiana de maquillaje, de apariencia, una caricatura, una payasada, una obra de teatro, eso es muy fácil. Pero reconocer, eso sí es de héroes, ¿sí? De héroes verdaderos, como el publicano. Muchos leprosos, pero solo uno. Se llenaron todos de ira. Jesús les dijo, ustedes son los más enfermos, más que nada más. Sí. Pobres, creen que tienen, no tienen nada. Como dice el libro del Apocalipsis, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Vives como si fueras un rico, pero careces de todo. Eres un pobre, dice el Señor. Pobre, ciego, desgraciado, desnudo, así. Sí. Ven a pedirme oro, que yo sí tengo oro para darte. Pero estos se llenaron de ira. Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, miren eso, Señor, es impresionante, pero él, pasando por el medio de ellos, los dejó allí. ¿Sí? Si uno no se dejaba intimidar. Lastimosamente hoy en la iglesia muchos somos cobardes, yo el primero, soy muy cobarde. Pero Cristo sabía por quién había sido ungido y no le importó eso. Me decía mi director espiritual, mijito, no te pongas a prestarle atención a críticas infundadas. Eso no merece la atención. La hermana Blanca me cogió un día y me dijo, Señor, que le resbale
le resbale todo lo que no sea tuyo. Es que a veces nosotros dejamos intimidar muy fácil. Y Cristo, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Que nos digan que somos lo peor. Ay, qué bueno, gracias, sí. Que somos los más enfermos y los más... Gracias, sí. Qué bueno que me lo recuerdas, porque tengo un médico estupendo para esas enfermedades. Se llama Jesús, está en el sagrario, está en la Eucaristía, está en su palabra. No, yo te estoy diciendo que eres pecador para que vengas a mí. Yo soy el que te va a ayudar. Así hay muchos collarejos hoy en la iglesia, que quieren tener la gente de rodillas ante ellos porque ellos son los Mesías. Ellos son los salvadores. Ellos son los médicos. Cuidado caer en eso, porque hay uno solo, se llama Jesús. Uno solo, no hay más. Uno solo, se llama Jesucristo y está en la Eucaristía, está en el sagrario, está en su palabra. No, yo te dije que eras un pecador para que vinieras donde mí, ¿sí? Para que te hagas dependiente de mí. Es que yo soy el que te puedo ayudar. No, espere, que eso ya es un anticristo, eso es un espíritu del anticristo, ¿sí? Como dice el catecismo, cuando el hombre, suplantando a Dios, ¿sí?, llega tanto a un grado de su propia vanagloria, ¿sí?, que se eleva a sí mismo, ya no al nivel de Dios, sino más que Dios. Y esos hay muchos hoy, ¿sí?, por toda parte, dentro de la iglesia, no fuera de ella, dentro de la iglesia. Bueno, que nosotros hoy verdaderamente vivamos de la esperanza en el Señor, de la fe en el Señor, y que nuestro amor esté orientado solamente al Señor, y que nuestra dependencia sea solamente de la palabra del Señor, como Naamán, como esta viuda, para poder obtener los beneficios del Señor y tener la alegría que tiene el salmista hoy, porque depende solamente de la justicia del Señor, no de la justicia de los hombres, sino del Señor que juzga con rectitud y con justicia. ¿Qué tal uno mendigando justicia humana? ¿Qué tal? ¿Sí? Los nobles solo son apariencia, ¿sí? ¿Qué tal uno hacerse dependiente de la aceptación humana? Eso sí nos puede llevar a algo catastrófico. Pero hacernos dependientes del amor del Señor, de su ternura, de su bondad, de su justicia, de su verdad, es lo mejor que nos puede pasar. Matemos el orgullo, pongámoslo en abstinencia, no lo alimentemos porque se nos mata y nos puede matar para la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.